y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Amén y amén. Aquí hay una parte que dice que te extenderás a mano derecha, izquierda, y tu descendencia heredará naciones. ¿Cuántos vinieron el viernes al Día de la Familia? Amén, ¿cierto? Y nos podíamos gozar en el Señor porque siempre hemos dicho y declarado que esta iglesia es una iglesia de generaciones. Amén, que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos adorarán el nombre del Señor. Por eso me encanta esta palabra, porque habla de generaciones. Y aquí en la vida cristiana, el problema no es que Dios no nos dé promesas, porque Dios constantemente nos está hablando y nos está dando promesas. Es que a veces nosotros seguimos nuestro día a día o nuestra vida como si las promesas de Dios no existieran, o como si las promesas de Dios tuvieran fecha de caducidad. Yo quiero decirte que las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Si Él te prometió algo, Él lo va a seguir, Él lo va a hacer. Amén. A veces decimos yo creo en el Señor, pero seguimos. Cuando hay una enfermedad oramos por sanidad, pero a veces el temor es más fuerte que nosotros y se apodera de nosotros. A veces decimos que confiamos en el Señor, pero declaramos más palabras de derrota. Así que el Señor, decimos que esperamos cosas del Señor, pero no hacemos espacio para recibir esto que el Señor ha preparado para nosotros. Y aquí en Isaías 54 nos muestra una mujer estéril a la que Dios todavía no le permite quedar embarazada, y antes de esto el Señor empieza a hablarle de que ella tiene que cambiar su realidad, de que ella tiene que cambiar su actitud, su manera de hablar, su visión y su preparación. Y esto también ocurre con nosotros. Hay tiempos donde Dios no empieza cambiando lo que está a nuestro alrededor, sino que empieza cambiando nuestra manera de ver las cosas, de pensar las cosas y de hablar las cosas. La fe se comporta de acuerdo a la palabra que yo recibo, pero es mi obligación, o bueno, obligación no. Yo decido si recibo la palabra del Señor o si no recibo. Alguien puede traer una palabra súper poderosa, pero si yo digo, no, esa palabra no era para mí, esa palabra era para el hermano que estaba al lado. Siempre que el Señor nos habla a través de su palabra, tiene algo que decirnos. Para otros, para unos es edificación, para otros restauración, para otros que se afirme, para otros le habla de bondad, pero siempre la palabra va a discernir qué necesita nuestro espíritu. Entonces, en esta tarde la pregunta es: ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que veo o de acuerdo a lo que Dios me dijo? Amén. La Biblia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esto me habla de que Dios piensa de una manera diferente a la que yo pienso. Dios, en su pensamiento, las cosas que ha preparado para mí son diferentes. Por eso, en algunos momentos que tenemos que obedecer al Señor, Él nos llevará a caminar en una dirección completamente contraria a lo que dice la lógica humana. La gente dice ver para creer, ¿cierto? En cambio la Biblia nos dice: cree y verás que la gloria de Dios. La gente dice: no, pero es que si una persona te hizo daño, tú te tienes que vengar de ella. Tenemos que buscar la manera y hacerle algo peor. No, la Biblia dice que yo debo amar a mis enemigos, que debo orar por los que me maldicen, por los que procuran hacerme daño. Dice que debo amar a mis enemigos. Ni siquiera dice, no, pues ignórelos y sopórtelos. No, nos dice, tiene que amar a sus enemigos. Y uno diría: oiga, pero qué cosa tan difícil la que nos muestra la Biblia. Y así es todo. La Biblia dice, nosotros pensamos, no, si yo tengo muy poquito, pues yo voy a guardar para mí porque después no me va a alcanzar. Pero la Biblia dice que aún lo que tenemos que darlo y repartirlo a los pobres. Amén. La Biblia dice que al pobre da, a Dios presta. Entonces,
A veces decimos, cuando ya todo esté resuelto, yo descanso en el Señor. La Biblia dice que en medio del proceso yo debo descansar en el Señor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tristeza. Mi confianza debe estar puesta en el Señor, amén. Así que a veces hacer las cosas que el Señor nos manda hacer parecen contradictorias a la mente humana. Y los peces solo nadan hacia la corriente cuando están muertos, pero cuando están vivos, ellos nadan contra la corriente. Y una persona que tiene una vida espiritual no se deja llevar simplemente por lo que dice todo el mundo. Es que este lo hizo así, es que ella lo hizo así, es que él pensó de esta manera, porque con todos Dios obra de maneras diferentes. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él para todas las situaciones, que nosotros le digamos, Señor, ¿tú cómo quieres que yo obre en esta situación? Señor, ¿tú cómo quieres que yo haga? La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y saben dónde está nuestra verdad? Nuestra verdad está en la palabra del Señor. Una persona guiada por el Espíritu Santo aprende siempre a preguntarle al Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, redargúyeme. ¿Por qué? Porque a veces las verdades que nosotros conocemos son verdades que nos mantienen atados. Por eso nosotros debemos comprender que el reino de Dios obra de una manera diferente. Por ejemplo, en Romanos 4:17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y en Mateo 19:30 dice que los postreros serán ¿qué? Primeros. La Biblia dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La Biblia dice que cuando yo soy débil, ¿qué pasa en mi debilidad? Él me hace fuerte. Y aparte nos lleva en Lucas 6:28, nos ordena a bendecir a quienes nos maldicen. Dice, amad a vuestros enemigos. En 2 de Corintios 4:18 nos enseña a no mirar cosas que se ven, sino también las que no se ven. La Biblia dice que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar al sabio. El Señor escoge a quien Él quiere como quiere. A veces decimos, pero esa persona fue tan mala, pero esa persona tan pecadora, pero esa persona sí. Y ahora véanlo en la iglesia y ahora sí, porque la Biblia lo dice, de lo vil y lo menospreciado. Y a veces esas personas son las que tienen los mejores dones. Y uno dice, pero Señor, ¿y yo por qué no? Yo toda la vida en la iglesia, yo toda la vida consagrado, ¿y por qué este? Porque eso dice la Biblia. Y parecen contradicciones, pero no es así. Todo esto puede parecer humano a nuestra mente y decir, pero Dios está como equivocado. No, Dios no se equivoca nunca. Lo que pasa es que nosotros solemos pensar según lo que vemos, lo que sentimos, según nuestras emociones, según lo que sentimos en nuestro corazón. Por eso la manera de Dios actuar es diferente a la de nosotros. Nosotros queremos primero ver para después creer. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos aprender a confiar en el Señor y a adorarle aún en medio de la dificultad, en las altas y en las bajas, en los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez. La Biblia también nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y yo con esto no quiero decirte que tú te vas a volver ahora enemigo de todo el mundo que no conozca al Señor, no. Pero si yo sé que yo ya soy una persona cristiana porque sigo a Cristo, ¿cierto? Pues yo me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo que habita en mí, para que Él me guíe ¿a qué? A toda verdad, porque eso dice la palabra. El Espíritu Santo que habita en mí es quien me va a guiar a toda verdad.
Así que no podemos vivir gobernados por valores de un sistema que muchas veces contradice a los principios que Dios ha establecido. Pero a veces nosotros vamos con la corriente de la cultura, de la presión social, de nuestras amistades, de la opinión de los demás. A veces la opinión de los demás se hace más fuerte y más real en nuestra vida que la verdad de Cristo, que la palabra de Cristo en nuestras vidas. Podemos escuchar consejos. Hay gente que es muy inteligente, pero yo sé que el mejor consejo que yo puedo recibir es del Espíritu Santo de Dios. Y hay varios ejemplos en la palabra donde el Señor nos muestra que a varios hombres de la Biblia Él les dijo que tenían que hacer las cosas de una manera determinada y ellos fueron obedientes. Por ejemplo, a Gedeón le dijo, ellos tenían que enfrentarse con los madianitas, que eran un pueblo muy, muy malo. Y en lugar del Señor mandarles más ejército, lo que hizo fue empezar a reducirles el ejército. Uno diría, pero el Señor, ¿cómo nos hace esto? Necesitamos gente. No, el Señor empieza. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si no lo hago así, ellos van a querer llevarse toda la gloria. Yo les voy a demostrar que no es por la fuerza de ellos, no es por la estrategia de ellos, sino que es por el poder mío que está en ellos. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrar que la victoria no dependía del tamaño del ejército. Y tu victoria no depende de tus fuerzas, de lo que hagas, de la gente que conozcas. Tu victoria depende del Señor. Por ejemplo, a Josué el Señor le dijo, usted tiene que empezar a rodear las murallas de Jericó, y durante varios días. Y uno diría, no, pero que entren con todas y van a atacar. No, el Señor simplemente les dijo, empiecen a rodear la ciudad. Y inicialmente el Señor no les entregó una estrategia militar, les dio una instrucción que demandaba obediencia. Y a veces las cosas para el Señor son tan fáciles y somos nosotros los que nos complicamos, porque ellos que iban a pensar que dando vueltas la ciudad iba a ser derribada. Pero a veces uno dice, no, esto tan fácil, esto no puede ser. Y nosotros somos los que complicamos las cosas. En otra ocasión a otro hombre, a Josafat, el Señor le dijo que para ganar la guerra tenían que enviar primero a los cantores, a los que hacían parte de la alabanza, de los músicos, que tenían que entrar con acción de gracias, adorando para ganar esa batalla, que tenían que glorificar al Señor y declarar su misericordia es para siempre. Y la Biblia dice que mientras ellos adoraban, Dios peleaba por ellos. Eso siempre va a pasar. Cuando tú entras a tu habitación, a tu cuarto y empiezas a adorar, a exaltar, a glorificar el nombre del Señor, el Señor no se queda quieto. El Señor no se queda de brazos cruzados a esperar a que tú, no. Él ya está obrando a nuestro favor, así nosotros no lo veamos. Eso hace el Señor. A Isaac, el hijo de Abraham, le dijo un día, se tenían que ir de la ciudad donde vivían porque ya no había comida y estaban pasando hambre. Y el Señor le dice a Isaac, le dijo que él debía permanecer en la tierra y que sembrara allí. Y uno dice, pero no era tiempo de cosechar, la tierra no era fértil para cosechar. La gente estaba huyendo del lugar porque estaban muriendo de hambre. Y el Señor le dijo, quédese ahí. No habían condiciones favorables. Y dice la palabra del Señor en Génesis 26:12 que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100 por 1 y le bendijo Jehová. Es que no importa que todo el mundo diga, es que ese negocio ahí a nadie le ha funcionado. Es que eso que usted está haciendo ya varios lo han hecho. Si el Señor nos habla y nos dice que es por ahí, pues debemos creer. Aunque otros digan por ahí no es, ahí le va a ir mal, por ahí va a fracasar. Donde otros fracasan, tú vas a prosperar. ¿Por qué? Porque tú estás lleno de la presencia del Señor.
¿Por qué? Porque te estás dejando guiar por el Señor. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Rendir nuestra vida delante del Señor. La Biblia dice orar sin cesar. O sea, todo el tiempo tenemos que orar, pedir al Señor, clamarle al Señor, decirle: Señor, yo te necesito, Señor, yo necesito ver un milagro. La Biblia habla del ciego Bartimeo, dice que él escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Y cuando él ya iba escuchando que había mayor ruido, era porque Jesús se iba acercando. Y él empezó a gritar: Jesús, Jesús, hijo de David, Jesús, Jesús, hijo de David. Y trataban de callarle, hasta los discípulos, que uno dice hombres de Dios. Trataban de detenerlo y de callarlo y de decirle: no, cállese, no moleste al maestro, él tiene cosas más importantes que hacer. Pero él seguía a gran voz gritando y diciendo: Maestro, maestro. ¿Por qué? Porque él anhelaba, él deseaba un milagro por parte del Señor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. La Biblia habla de un juez que era muy, muy malo. Pero había una señora que iba todos los días donde él para que le hiciera justicia. Y era un juez malo. Y un día este juez se cansó tanto de que esa señora fuera todos los días a decirle: juez, hágame misericordia, juez, hágame misericordia. Que dijo: uy, yo algo tengo que hacer con esta señora porque me tiene harto. Y la Biblia dice que era un juez malo. Ahora, ¿cuánto más el Señor, que nos ama, que dio su vida por nosotros, que somos sus hijos? ¿Será que si clamamos de día y de noche, Él no va a responder nuestra oración? Claro que lo va a hacer. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará, y se os abrirá. Eso dice la palabra del Señor. Pero a veces a la primera el Señor no respondió y ya el Señor no respondió. Eso es que el Señor no quiere darme. Eso es que el Señor no quiere bendecirme. Y aquí en Isaías 54 nos presenta el mismo principio. Dios se acerca a una mujer estéril, una mujer que tenía que estar amargada, triste, menospreciada, y le dice que ella tiene que comportarse de una manera diferente a lo que su condición dictaba. Ella era estéril, pero la Biblia dice que el Señor le dice que tiene que cantar. Le dice: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Ahí en esta versión dice: prorrumpe en gritos de júbilo. No había dado a luz, pero la Biblia le dice, el Señor le dice que tiene que preparar espacio. No veía hijos aún, pero debía ensanchar su tienda. Se sentía desamparada, también dice la palabra, pero Dios le hablaba a esta mujer de una descendencia numerosa. Todavía no tenía la manifestación, pero tenía la palabra. Y tú y yo tenemos la preciosa palabra del Señor, que está llena de verdades en Cristo, que está llena de promesas para nuestras vidas. Cuando tenemos una palabra del Señor, no podemos seguir viviendo como si la palabra no fuera a suceder. La palabra que el Señor nos dio va a suceder. Entonces, lo primero que vemos con esta mujer es un cambio de actitud, porque fue la primera instrucción que Dios le dio y le dijo: regocíjate, oh estéril. Dios le estaba diciendo: no permitas que tu condición determine tu actitud. No importa lo que tú estés pasando, pero que tu condición no te vuelva triste, amargado, sin sueños, sin proyectos. Es que yo tan pobrecito, es que yo nadie me tiene lástima, es que yo no. Tienes que levantarte. La esterilidad en aquella época representaba frustración, representaba dolor, representaba rechazo. En esos tiempos bíblicos, una mujer estéril podía sentirse señalada y menospreciada porque muchos decían que tal vez estaba en pecado. Sin embargo, Dios le dice: regocíjate, oh estéril.
No le dijo, bueno, cuando tengas el hijo entonces te regocijas. Le dijo, no, regocíjate desde ya. Le dijo que se regocijara. Y aquí encontramos un principio espiritual. La fe no espera que cambie la circunstancia para cambiar la actitud. La fe cambia la actitud porque ha recibido una palabra de Dios. Y yo sé que todos pasamos por tiempos de dolor, por tiempos de sufrimiento, por tiempos que tal vez otras personas no comprenden. Pero no nos podemos quedar en el dolor, en la frustración. Es que yo fui tan triste y sigo siendo tan triste y creo que seguiré siendo tan triste. No, debemos cambiar nuestra manera, nuestra percepción. Yo no estoy diciendo, no trates de fingir que algo está sucediendo, pero no te puedes quedar derrotado, postrado, humillado. Yo tampoco te estoy diciendo, es que si lloras es pecado porque no crees la palabra. Claro, llorar es normal, es de humanos sentir dolor, llorar por algo que nos hicieron, por alguien que partió, por lo que sea. Pero yo no me puedo quedar en ese dolor, en esa frustración. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír. Hay tiempo para todo, pero yo no me puedo quedar estancado en una temporada. Algunas personas llevan tanto tiempo llorando que no disfrutan las bendiciones que Dios les ha entregado actuales. Hermana, pero tiene un excelente esposo, tiene unos excelentes hijos, qué casa tan bonita. Sí, pero es que hace 5 años si yo le contara. No disfrutamos las bendiciones actuales. Hay gente que llora por la persona que se fue, por la que llegó, por la puerta que se abrió, por la que se cerró, porque nunca hay como un gozo real, como de, sí, estuve mal, pero ya no estoy mal. Tuve una mala temporada, pero ya estoy en una mejor temporada. No nos podemos quedar estancados. Y el Señor le está diciendo, cambia tu actitud porque tu historia no terminó en esa pérdida. El gozo no significa que todo está bien. El gozo significa que aunque algunas cosas no están bien, Dios sigue siendo Dios. Pero a veces pensamos que es que Dios como que por ratos deja de ser Dios. No, Él sigue siendo Dios. Él sigue estando sentado en su trono. La Biblia dice, el gozo del Señor es mi fuerza. La Biblia dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero a veces el enemigo quiere desgastarte emocionalmente porque Dios nos conoce, pero el diablo también nos conoce. Y él sabe las cosas por donde nos entra, que nos va a hacer sentir mal, que nos va a hacer llorar, que nos va a hacer deprimirnos, que nos va a hacer no querer avanzar. Pero tú no eres lo que te pasó. Tú no eres la pérdida que experimentaste, el rechazo que sufriste, el fracaso que atravesaste. Ya eso pasó. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí yo las hago nuevas. Y yo debo adorar al Señor en medio de una crisis o cuando no hay crisis. Dios tiene que seguir siendo mi Dios en cualquier época y en cualquier temporada de mi vida. Debes adorar al Señor, te guste lo que estás viviendo o no te guste lo que estás viviendo. Esa debe ser nuestra actitud delante del Señor. La Biblia dice en Habacuc 3, 17, 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios, ¿de qué? De mi salvación.
Si Dios da, si Dios quita, si Dios pone, me voy a seguir regocijando y alegrando en el Dios de mi salvación. Cuando alguien te dice, yo creo que por ahí ya no es, el Señor ya no respondió a tu petición, tú sigue creyendo, sigue permaneciendo en el Señor. Cuando la gente diga, el Señor ya no te escucha, el Señor sigue siendo fiel. Hay gente que quiere decirte, no, ese milagro ya no. Ya ahí no hay nada que hacer. Ya es mejor que te resignes. No, yo no me voy a resignar. El que tiene la última palabra se llama Jesús. Y yo por eso debo confiar en Él. Y por eso, lo segundo es que yo debo cambiar mi confesión. Y la segunda instrucción que el Señor le da es, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Dios no solamente quería cambiar la actitud de esta mujer, sino que también quería cambiar sus palabras. Nuestra boca revela lo que está guardado en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca. Pero cuando el temor gobierna nuestro corazón, hablamos de derrota constantemente. Cuando hay frustración en nuestro corazón, nuestras palabras son amargas todo el tiempo. Cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay incredulidad, decimos, sí, pero yo creo que eso sí es como imposible. Y empezamos a dudar de las verdades de Cristo. Pero cuando Dios realmente permitimos que Dios sea quien gobierna nuestro corazón, nuestra confesión, nuestra manera, nuestra actitud, nuestra manera de hablar, de pensar, cambia drásticamente. La Biblia dice que el poder de la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y aunque la lengua es un miembro tan pequeño, esta bendita lengua a veces hace cada cosa. Porque con la lengua tú puedes declarar vida o declarar muerte, como dice la palabra del Señor. Puedes destruir a una persona o puedes levantarle el ánimo a una persona. Por eso, antes de que hablemos, preguntémonos, ¿lo que yo voy a decir traerá vida o traerá muerte? Porque es que somos rápidos para hablar. Somos rápidos para lanzar palabras. Ay, cuando estamos bravos y sobre todo bravas, ¿no? Por eso la Biblia dice, el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido. Y no fue porque a Dios se le ocurrió. Es porque el hombre es más dado como a veces como que se le van los ojos, ¿sí o no? Pero las mujeres con la boca. Por eso la Biblia lo dice. Podemos edificar o destruir. Entonces siempre digámosle, Señor, lo que yo voy a decir. Va a edificar, va a destruir, va a sanar, va a crear una herida. Por eso nosotros debemos alinear nuestra boca con la verdad de Dios y dejar de usar nuestras palabras para destruir por lo que estamos orando para que Dios restaure. No puedes pedirle al Señor que restaure tu hogar continuamente y después, este no va a cambiar. Esta vieja loca no va a cambiar. No, este hogar ya no se va a restaurar. O sea, le estamos pidiendo al Señor una cosa, pero luego en un momento de rabia se nos olvida nuestra petición delante del Señor. Así como dicen, lo que hacemos con las manos, lo dañamos con los pies. Pero lo que pedimos en nuestra oración, luego en un momento de rabia, lo desbaratamos con nuestra boca. Tú no puedes orar por tus hijos y luego decir, ay, es que este hijo mío es tan terrible, ya no va a cambiar. O decir, mi amor, tú tienes la mente de Cristo, sí, tú te vas a aprender las tablas o tú vas a aprender geometría, aritmética, lo que sea. Después, ay, no, el niño me salió tan bruto. A la familia del papá, siempre dice. No, tiene la mente de Cristo. Así uno diga, está difícil, pero tiene la mente de Cristo.
Yo declaro que mi hijo es inteligente, que es el mejor, que va a ocupar el primer lugar, que tiene la gracia del Señor. Declarar palabras de vida, de vida, de vida. Así se compliquen las cosas. La pastora siempre dice, cuando vaya a salir una palabra que no debe salir de su boca, es mejor que se muerda la lengua y se la aparta y después oramos para que el Señor le restaure la lengua. Claro. Una palabra dicha es como cuando usted deja regar leche. ¿Será que si dejamos regar 1 litro de leche y tratamos de recuperarla, la vamos a recuperar igual de pura? No. ¿Y la misma cantidad? Tampoco. Eso pasa con una palabra suelta sin pensar. Ya por más de que uno trate otra vez de no quería hacerlo, no quería decirlo, no, ya está hecho. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Tú no puedes pedirle al Señor que te abra una puerta, que te dé gracia con tu jefe y después decir, es que a mí nada me sale bien, es que yo siempre fracaso en todo, es que no. A veces somos más duros con nosotros mismos. Es que yo soy tan bruto, es que yo siempre he fracasado, es que yo nunca nada he hecho bien. A la primera persona a la que yo debo declarar palabras de bendición es sobre mi vida. Yo no puedo amar más a otra persona de lo que me amo a mí mismo. Por la mañana, mírese en el espejo, diga, uy, qué linda, qué hermosa, qué churro, qué guapo, negro, alto, bajito, flaco, gordo. Así lo hizo el Señor. Perfecto, a su imagen y semejanza. Pero hay gente que se frustra que porque sí, que porque no. Así como lo hizo el Señor. Es perfecto. A los hijos, ay, usted sí se parece a su papá. ¿Y quién le escogió el papá? Sí. Porque es que uno no escoge hijos, papás, nietos. Uno solo puede escoger a la pareja y escoge mal. Después los hijos, ¿qué se parece? Pues si usted lo escogió, le pareció lindo, churro y ahora… Claro. Declarar palabras de bendición. Mi amor, tan lindo, precioso, hermoso. Pero entonces se parece tanto, pero mi amor. Debemos hablar con sabiduría. En Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces hay palabras que hieren y palabras que levantan, palabras que destruyen la confianza de una persona. A veces en esto mismo que somos tan prontos para hablar, yo por lo menos, yo hablo tanto. Yo molesto mucho, pero a veces uno piensa que una bobada que uno le dice a otra persona no le va a afectar. Pero si tiene una autoestima muy, muy baja, eso que para mí, que yo le dije en un momento de molestar, ¿cierto? Para esa persona puede ser algo terrible. Entonces, aún en eso, pido al Señor que me ayude en eso porque yo molesto a todo el mundo. Y a veces yo digo, Señor, ayúdame, Señor, mi lengua, Dios. He tratado de partírmela, pero no, mentira, no he llegado hasta allá. Pero eso, hay gente que se cree las cosas que usted le dice. Yo les contaba esta mañana que una vez una chica dice que su mejor amiga una vez le dijo que ella no había nacido para estudiar y que nunca iba a poder estudiar. Le dijo, no, hermano, usted nació para otras cosas, pero para estudiar no. La amiga, ¿no? Y ella dice que pasó varios años realmente y intentó hacer varias carreras universitarias y no terminó ninguna. Y parecía una bobada, porque otro dice, pues ¿usted qué le importa? Pues puede decir lo que sea, pero hágale, estudie. No, de verdad, no terminaba sus carreras. Orábamos para que el Señor la libertara pues de eso que ya pensaba que no iba a poder. Y oramos y bueno, ella fue libre. Pero hasta esas bobadas. Es que los papás sobre todo no saben el peso que tienen las palabras que declaramos sobre nuestros hijos. Tú vas a ser próspero, tú vas a ser exitoso, tú vas a ser el mejor, vas a tener el mejor hogar, vas a tener los mejores hijos.
siempre declarando palabras sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, palabras de bendición. Convertirnos en instrumentos de bendición para otros. Ya casi voy a terminar. La Biblia habla que Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos. Y los huesos no solo estaban muertos, la Biblia dice que estaban secos en gran manera. O sea, secos, resecos. Y entonces la Biblia dice que no había señales de vida, que no había movimiento, que no había esperanza visible. Y la Biblia más adelante dice que el Señor le dijo al profeta, le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Dios no le dijo a Ezequiel: bueno, Ezequiel, usted va a llegar allá y va a describir los huesos. Y usted va a decir cómo están los huesos. Están secos, destruidos, separados, largos, cortos, no. Y aunque era verdad que los huesos estaban así, Dios le dijo era que le hablara, que declarara la palabra. Y hay momentos en que uno tiene que dejar de describir el problema. Si usted ya le ha dicho toda la semana al Señor que en el trabajo, que no se aguanta, que le están haciendo la vida imposible o que los hijos, el Señor ya sabe. El Señor ya conoce la situación porque toda la semana se lo ha dicho. Hay momentos en que nos toca dejar de hablar del problema y empezar a declarar la palabra que va a suceder sobre ese problema. Habla vida sobre tu casa, esperanza sobre tus hijos, restauración sobre aquello que está roto, restauración sobre aquello que ya está perdido. Habla palabras de bien y no de mal, como dice la palabra. Pero hay gente que ha convertido lo que pasó hace tantos años en su papel o a victimizarse todo el tiempo. Sí, hermano, ya pasó, pero el Señor tiene cosas nuevas. Hay que sacudirse y seguir adelante. Llega un momento que tenemos que decir: sí, esto me sucedió, estuve mal, pero ya no estoy tan mal. Estuve en escasez, pero ya no estoy tan en escasez. Estuve enfermo, pero ya no estoy tan enfermo. Hermano, ¿y cómo está? Peor. Y nuestro cerebro no tiene sentido del humor. Lo que tú le dices, él lo toma ahí mismo. Por eso debemos tener tanto cuidado con nuestras palabras. Lo tercero que le dice, la tercera instrucción que Dios le da es que debe cambiar su manera de mirar, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y él a esta mujer le podría decir: bueno, ¿y dónde están los hijos? ¿Cómo así que más los de la desamparada que de la casada? Pero Dios le estaba enseñando a mirar con los ojos espirituales. Dios le estaba enseñando a mirar con los ojos de la fe. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios: porque por fe andamos, no por vista. Dios le estaba diciendo: mira lo que aún no es visible. Sueña lo que todavía no ha sucedido. Visualiza mi palabra. Y esto no se trata que hay esos cristianos si están locos, piensan unas cosas. No. Creemos en las verdades de Cristo, en la palabra del Señor. Se trata de permitir que la promesa de Dios amplíe nuestra visión de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Muchas veces a alguien le pasó algo y no volvió a soñar, no volvió a emprender, nada. Se quedaron ahí estancados. Nosotros no nos podemos quedar estancados porque algo nos salió mal, por un fracaso, por un error. El Señor nos dice: vuelvan a mirar. Lo que intentaste no funcionó, pero ahora sí va a funcionar. La puerta que esperabas que se abriera no se abrió, pero yo tengo otras puertas. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha cerrado algunas puertas y uno no lo entiende? Y después el Señor abrió una puerta mejor y uno: Señor, gracias por haber cerrado esa puerta anterior. A mí me ha pasado.
porque si no, no hubiéramos recibido esa bendición más grande y mejor que el Señor había preparado para nosotros. En Génesis 15 la Biblia nos muestra que Abraham estaba preocupado porque ya tenía avanzada edad y no tenía descendencia. Entonces Dios lo sacó de su tienda, que era el lugar donde vivía, y le dijo que mirara las estrellas del cielo y le dijo que así sería su descendencia. Tuvo que sacarlo de la tienda porque mientras Abraham mirara el techo, no iba a discernir cuál era la descendencia que el Señor había preparado para él. Y hay momentos que Dios tiene que sacarnos de nuestra zona de confort y sacarnos del lugar donde nuestra visión se cerró. A veces el Señor nos va a sacar de nuestra rutina, de nuestra autocompasión, de nuestra mentalidad de escasez. Nos tiene que sacar de conversaciones repetitivas sobre lo que no tenemos y decirnos, como le dijo a Abraham: levanta tus ojos. Él veía estrellas, pero Dios veía generaciones. Él veía la arena del mar, pero Dios veía naciones. Abraham veía su edad, pero Dios veía el cumplimiento de la promesa. Tú no te preocupes, pero es que cuándo, pero es que cómo. No, en su tiempo Dios va a cumplir la promesa. Quizás no tienes todo el dinero, quizás no tienes toda la experiencia, quizás todavía hace falta que tu carácter sea formado. Pero si Dios habló, tienes que comenzar a mirar y a avanzar hacia donde Él te está dirigiendo. Amén. Lo último que le dice es: ensancha el sitio de tu tienda. Dios no le dijo: espera a tener hijos y después te ensanchas. Le dijo: amplía la tienda ahora porque vienen hijos. La preparación tenía que ocurrir antes de la manifestación. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Tú y yo le estamos pidiendo algo al Señor, pero nos estamos preparando para esa bendición que el Señor ha preparado para nosotros. Porque nos dicen que van a cortar el agua y rápido llenamos canecas de agua, ¿cierto? O en pandemia, cuando dijeron que iba a haber escasez de alimentos, todo el mundo corrió a buscar alimentos. ¿Eso cómo se llama? Preparación para lo que va a venir, ¿cierto? Estoy hablando que son cosas pues malas, la pandemia, que quiten el agua. Pero ¿por qué cuando el Señor nos da una palabra no nos preparamos de la misma manera? Si dice que viene algo y que el Señor va a hacer algo, nosotros no corremos a prepararnos, a ver, a dejarnos guiar cómo es que el Señor, para lo que le estamos pidiendo al Señor, tú y yo también tenemos que prepararnos. Quieren una mejor oferta laboral, pero no actualizan sus conocimientos. Quieren dirigir personas, pero no se dejan formar. Quieren matrimonios sanos, pero les cuesta agachar la cabeza y pedir perdón. Quieren que haya armonía en el hogar, pero cuando se dice vamos a hablar, ay, qué pereza, trae lo mismo. Y es lo que le estamos pidiendo al Señor. Señor, dame una gran empresa, pero estoy administrando bien lo poco que el Señor me está dando. Eso nos habla de preparación. También tenemos que prepararnos para lo que el Señor nos ha hablado y nos ha dicho. En Segunda de Reyes, una viuda tenía una pequeña cantidad de aceite y una gran deuda. Y el profeta le dijo: ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, y le dice: no pocas. Y dice la palabra del Señor que el aceite fluyó según la capacidad que ella preparó. Mientras hubo vasijas, ¿qué pasó? Hubo aceite. ¿Qué pasó cuando se acabaron las vasijas? Se detuvo el aceite. ¿Será que Dios no tenía el poder para que fluyera más aceite? Claro, pero ¿dónde iban a guardar el aceite? El aceite estaba disponible, la bendición está disponible, pero ¿nos estamos preparando para lo que el Señor ha planeado para nosotros?
La medida de la provisión se relacionó con la preparación de aquella mujer. ¿Qué estás preparando para lo que estás pidiendo? Yo creo que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Si estamos orando por una familia fuerte, firme, no podemos cargar con las heridas del pasado para otra vez con nuestra nueva. No, debemos sanar primero. Si tú quieres servir en la iglesia, ¿estás leyendo la palabra? ¿O vas a esperar a llegar al servicio para leer la palabra? Si estás orando por una oportunidad, ¿estás desarrollando las capacidades necesarias que necesitas para aprovechar esa oportunidad? El miedo nos enseña a prepararnos para lo peor. La fe nos enseña a prepararnos para las bendiciones que Dios ha prometido que nos va a entregar. Amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Bien. La Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si verdaderamente estás esperando algo, esta expectativa tiene que